Amada iglesia y los que están viendo la transmisión, les bendigo. El libro de Job tiene unas riquezas espirituales. Yo cada vez que la leo, cada vez que medito en ellas, extraigo tantas cosas, hermano, que hoy quiero compartirte acerca de Job. Y empiezo diciéndote que lo primero que hay que tener claro, ser conscientes, es que Job no tenía un pastor. Job no tenía una iglesia para congregarse. Es decir, Job no tenía un ministerio de intercesión que lo apoyara y lo respaldara en su crisis. Job no tenía un pastor que lo visitara o que lo llamara. ¿Está aquí conmigo todavía? Job no dependía de hombre. Job dependía de Dios. Es más, Job no tenía ni la Torá siquiera. No tenía el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. No los tenía. No tenía las promesas. Job no tenía un profeta que le diera palabra y le dijera: Job, así te dice Dios, todo esto pasará, Él te va a ayudar, tranquilo, que Dios te va a dar el doble de lo que antes tenía. Ya, Job no tenía nada de eso. Pero la integridad de Job era bárbara y tremenda, hermano. Lo primero que Job nos enseña es que tu socorro no viene de pastor, ni de iglesia, ni de profeta, sino que viene de Jehová de los ejércitos. Alaba a Dios, dale gloria y dale honra. Y como les he dicho en otras oportunidades, hay épocas, hay temporadas, hay crisis en nuestra vida donde es el mismo Dios el que estorba al pastor para que ni te visite ni te llame. Es el mismo Dios el que estorba, impide al hermano, al líder, para que te visite y te llame. Pastor, ¿cómo así? Porque Dios quiere que tu proceso lo lleves solo, para que aprendas a madurar y a depender de Dios y no a depender de que otro ore por ti. Para que aprendas a orar, a ayunar, a guerrear, a vigilar solo en casa. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Job no tenía, es más, ni la ayuda idónea, la llamada a apoyarlo estuvo ahí. La esposita. Entonces, hermano, Job no tenía nada de esto. La historia de Job se ubica unos entre el año 1900 y 2000 antes de Cristo, 2000 o 1900, usted sabe que va para atrás antes de Cristo. O sea, en la época de los patriarcas, la ubican en la época de ¿cómo se llama? De Abraham. Algunos escritores eruditos, no hay nada exacto. Lo que te quiero decir con esto es que Job era gentil. ¿Y cómo hace este hombre para agradar a Dios? En la época de los patriarcas se vivía bajo la dispensación del gobierno humano. Luego apareció Abraham y ya creó Dios otra dispensación a través de él. Pero Job le creía a Dios. Y a pesar de no tener lo que tú y yo gozamos hoy, amén, Job se mantuvo íntegro. Número 1, Job le fue fiel a Dios y Job supo soportar la crisis. Wow. Le repito, aunque Job no tenía un pastor, una iglesia, una Torá, un profeta, nadie lo apoyó, Job se mantuvo íntegro, le fue fiel a Dios y soportó con valentía la crisis. Como cualquier ser humano, lo único que salió de su boca fue maldecir, no a Dios, sino el día en que él nació. Fue lo único que expresó Job en su dolor, tanto emocional como físico, porque quedó enfermo, pero no maldijo a Dios. Hermano, ¿cuánto más tú y yo, que ahora tenemos la revelación más grande,
que es la Biblia. Hoy usted puede abrir cualquier texto bíblico y Dios habla. ¿Cuánto les ha pasado? Hoy usted puede abrir su celular a las 5 de la mañana, desde las 4:30, hoy desde las 3:30, y encontrar una promesa de su pastor ahí. Y aunque usted no me haya dicho nunca, pastor, gracias, o me lo dijo hace rato, yo sé que a alguno Dios le habla. Y usted ha dicho, esta palabra llegó para mí. O de pronto usted, los que usan algunas redes sociales y no siguen solamente a los influencers que dan risa y todo ese asunto, sino a pastores, iglesias, usted de pronto le llega un versículo bíblico a través de eso y usted dice, Dios, gracias porque eso es para mí. Si Job sin nada de eso soportó, ¿por qué tú y yo no vamos a resistir? Tú y yo tenemos una iglesia donde nos congregamos y un ambiente tan espectacular y glorioso como el de esta mañana y de los que estamos disfrutando ayer en el ayuno, el viernes y cada culto. Hermano, eso nos alienta y nos anima. Perdóname, toca al que está a tu lado y dile, lo que van a decir no es contigo, es conmigo. Dile, no te ofendas que eso no va a ser contigo, eso va a ser conmigo. Pero no puede ser posible que usted salga de este lugar en la misma condición como entró. Si viniste preocupado, tú no tienes por qué salir preocupado. Si viniste triste, afligido, angustiado, desesperado, hermano, no tienes por qué salir así. Si sales así como entraste y peor, porque algunos hasta salen peor. Sí, porque se les añade el resentimiento. El pastor lo vi que oró por el de al lado y a mí me pasó de largo. Revísate si está saliendo peor. Porque yo creo que la gloria de Dios está en este lugar. ¿Cuántos la han sentido? Revísate. Ahora mientras aplaude, vuélvete al lado y dile, revísate. O no le... Dios mío, no sé si decir esto. O no le estás dando la libertad al Espíritu Santo, o estás tan lleno de pecado, o estás demasiado endemoniado. Dios bendito. Si va, ¿cuántos extrae? Falta uno. Lo primero que hoy quiero extraer de la historia de Job, entre tantas cosas, es que este libro nos enseña que tú y yo debemos ser reconocidos en el mundo espiritual. Debemos ser reconocidos en el mundo espiritual por nuestra integridad, por nuestra vivencia. Es decir, el primero que tiene que reconocernos es Dios y luego Satanás y los demonios. Que donde tú llegues los demonios digan, ahí viene un hijo de Dios. Ahí viene un lavado con la sangre de Cristo. Hay que hacerle la guerra o este nos va a echar de aquí. Pero qué triste es que aquellos que se dicen ser cristianos llegan a un lugar y permítame el costeñol, los demonios le digan, bienvenido, vale mía. Este es de los nuestros. Va a la iglesia, pero es de los nuestros. Los demonios tienen que reconocerte que donde tú llegas, la atmósfera tiene que cambiar. Mano, el evangelio produce uno de dos impactos en la gente. O te aceptan o te aborrecen. Pero usted tiene que mostrarse tal cual como es un hijo de Dios. Si me van a aceptar, bien. Si no, amén. Los demonios tienen que conocerte. Y el capítulo 1 del libro de Job, versículo 8, ponlo por favor, Job 1:8. Cuando Satanás sube a la presencia de Dios junto con los hijos de Dios, porque él se cree hijo de Dios. Cuidado con creerte hijo de Dios y no lo eres.
Porque el texto habla de que un día fueron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales apareció también Satanás. El asunto no es que tú te creas hijo de Dios, el asunto es que lo seas. Y cuando Dios vio a Satanás, le dijo, y Jehová dijo a Satanás, lo tenemos ya, versículo 8. Está bien. ¿No has considerado, dice Dios al diablo, a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón como perfecto? ¿Qué más? Recto. ¿Qué más? ¿Y qué más? Oiga, este hombre era un hermano, algo así como bocio, así. Usted sabe lo que es que Dios se exprese así. No hay otro como él. O sea, era el único. Aunque no había Biblia en ese tiempo, ni iglesia, ni pastor, ni ley espiritual, ni ley judía, ni nada. Era el único que Dios encontró. Y de pronto aquí hay gente que sabe más Biblia que yo, o los que están viendo la transmisión. Pero en la Biblia encuentro solo otro personaje con al cual Dios se revela de esa forma. Habla de él de esa forma. Evangelio de Juan capítulo 1. Ya le digo el versículo para que no se me distraiga. Juan 1. Porque meditaba un poco en el joven rico. ¿Sabe cuál es el joven rico, verdad? Que le fue donde Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, los mandamientos sabes. Él dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, nada, y le mencionó todo. ¿Y qué dijo el joven rico? Todo eso lo he guardado de mi juventud. Oiga, ese muchacho, ese también era perfecto, pero tenía un pero. Jesús le dijo, ok, solo te falta una cosita, tienes un defectico. Vende todo lo que tienes, repárteselo a los pobres, quédate tú pobre y sígueme. Dice que el joven se fue triste porque tenía muchos bienes, muchas riquezas. No es que Jesús lo quería ver pobre, ni Jesús nos quiere ver pobre. Es que Jesús sabía que este joven, aunque anhelaba la vida eterna, amaba más la riqueza que el camino a la vida eterna. Y eso vende todo y sígueme. Es lo que Jesús te está diciendo a ti. Yo sé que tú amas a Dios y oyes la palabra de Dios, pero te cuesta seguir a Cristo porque tu corazón está lleno de cosas. Llámese trabajo, llámese familia, llámese vicio, alcohol, droga, fiesta, enamoramiento. Hay algo que no te deja. Pero encontré una persona en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 47, si mal no estoy. La historia dice que Jesús iba camino a Galilea, encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe fue y buscó a un amigo llamado Natanael. Y le dice, Natanael, vente, que encontré a aquel de quien escribió Moisés y los profetas. Y Natanael va contento a ver quién era. Y cuando Jesús lo ve, versículo 47, ¿cómo le dice Jesús? He ahí un verdadero israelita en quien no hay ¿qué? Y ese no hay engaño quiere decir no hay hipocresía, en quien no hay falsedad, en quien es verdadero. O sea, era un hombre íntegro, aunque no conocía a Cristo tampoco. Apenas lo iba a conocer. Y este hombre se sorprende y le dice, ¿tú de dónde me conoces? Si quieres coloca el versículo que, ¿y de dónde tú me conoces? Y Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, ahí te vi. Dios te ve en todo tiempo y en todo lugar. Puedes esconderte de quien tú quieras, pero de Él jamás. Dale fuerte ese aplauso a Dios. Ahora, pero ¿cuál era la cualidad de Job para que Dios lo tuviera en tan alta estima? Para que fuera reconocido tanto en el mundo espiritual de Dios como en el de las tinieblas. Yo puedo entender que era el temor y el amor que Job tenía hacia la presencia de Dios. Ojo, vuelvo a repetirlo, si quiere anótelo, subráyelo, postélo. El amor y el temor que Job tenía hacia la presencia de Dios, no hacia Dios,
hacia la presencia de Dios. Porque hay gente que ama a Dios y le teme a Dios, pero no le teme a la presencia de Dios. Porque si tú y yo le temiéramos a la presencia de Dios, tendríamos claro las 24 horas del día que esa presencia va con nosotros en todo tiempo, de día, de noche, en la oscuridad, en la soledad y en la multitud. Lo que me hace tener temor de que yo no voy a poner mi mirada en otras cosas, ni voy a oír lo que debo oír, ni voy a hablar lo que debo hablar, que aun cuando me meto en el baño con el celular, porque antes cuando nos metíamos en el baño cogíamos era el tarro del champú para leer las letras mientras tanto, pero ahora duran minutos y horas en el baño. Imagínense aquellas casas donde hay un solo baño, Dios mío. Allí Dios te está viendo. Cuando tú tienes temor de Dios, porque no podemos evitar que las redes sociales nos inunden de esas cosas. Yo tengo redes sociales, yo veo Facebook, veo todo, algunas cositas y me llegan. Hermano, yo tengo que pasar eso, porque yo sé que si me detengo a mirarlo, el diablo me va a despertar la carne. Y la presencia de Dios se va a ir alejando y los demonios se van a ir acercando. Entonces, ten claro, lo que Dios miraba en Job era el amor y el temor que él tenía hacia la presencia de Dios. Escúchame esto, que esto va a ser bueno para muchos aquí que están orando por la familia. Job no podía impedir que sus hijos bebieran y pecaran. Job no podía, porque ya eran grandes. Cada uno vivía en su propia casa. Job no podía estorbarle. Job no podía ir a mandar a la casa de sus hijos. No podía. Pero lo que Job hacía era santificarlos todos los días. Versículo 4 del capítulo 1 de Job. Dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en casa de cada uno en sus días, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, eran 7 varones y 3 mujeres, 10 hijos, para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba, ¿y qué hacía? Y los santificaba. ¿Y qué más? Se levantaba de mañana, ¿y qué hacía? Y ofrecía holocausto conforme al número de ellos, o sea, 10 holocaustos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. ¿Dónde? Mire que el pecado sale del corazón, hermano. Por eso es que Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón. No dice: dame tu riñón, aunque también a algunos nos pide el estómago. Pastor, ¿cómo hace aquello que no le gusta ayunar? Dame, hijo mío, tu estómago. Quizá habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacía cada vez que el pastor le predicaba que lo hiciera. ¿Lo hacía cuánto? Job sabía que con esta santificación agradaba a Dios y no alejaba a Dios, no alejaba la presencia de Dios de su casa. Cuando la Biblia habla de casa, está hablando de familia. E incluye a tus hijos que no viven contigo, porque ellos siguen siendo tuyos. Amén. Ellos siguen siendo tus hijos. Por eso es que la Biblia es clara cuando dice yo y mi casa. No dice yo y mi familia, incluye todo lo que tú tienes. Aún los que no viven contigo están metidos en una promesa de Dios. Entonces Job sabía que a través de esta santificación él volvía a atraer la presencia de Dios de su casa, no de él, porque él la mantenía. Él le preocupaba era sus hijos, que la presencia de Dios estuviera con ellos aunque fueran unos impíos. O sea, permítame, yo creo que los hijos de Job eran tremendos borrachos, parecían costeños. Hacían fiesta celebrando el cumpleaños. Vamos a poner que el cumpleaños. Eran 10 hijos, 7 varones, 3 mujeres. Y que cada uno cumplía en un mes diferente. O sea, eran 10 meses de fiesta.
Y esas fiestas no duraban un día. Y Job decía, ¿quién sabe lo que hicieron? Job lo invitaban, papi, ven que hay una fiesta. No, yo para allá no voy. Ojo, tenga cuidado. Cuando la familia lo invite a una fiesta que usted sepa que no son cristianos, aprenda de Job. Deje. No, voy a tomar agua, Wilfran, porque ya algunos me miraron feo. Vamos a dejarla ahí. A buen entendedor, Job, mira, escúchame esto. Job no tenía conocimiento de guerra espiritual. Job no sabía de guerra espiritual. Pero Job sí tenía claro que el pecado aleja la presencia de Dios. No sabía de guerra espiritual, no sabía de en el nombre de Jesús, ni de reprendo al diablo, ni zapateaba como algunos zapatean, ni échale aceite. No. Pero Job sabía que un pecado alejaba la presencia de Dios. Job sabía que un pecado atraía a los demonios. Hoy usted y yo, iglesia, tenemos conocimiento de guerra espiritual. Y necesitamos entender, escúchame, por eso es que yo me guardo y por eso es que usted tiene que guardarse y ore por mí para que me siga guardando. Porque no es asunto de que no, Dios me metió, no, eres tú el que toma la decisión de meterte en el pecado. No le eches la culpa a Dios ni al diablo. El diablo hace lo que tú le permitas que haga. Porque si tú te consagras a Dios, tú oras, tú ayunas, tú te metes a buscar el rostro de Dios, el diablo no podrá tocar tus sentimientos ni tus pasiones. El cristiano debe tener claro que el pecado le cede derechos territoriales a los demonios. Tú te puedes arrepentir, Dios te perdona. ¿Cuántos creen que Dios perdona? Dios te restaura y te levanta, pero el derecho quedó ahí en los demonios. Amén. Job no sabía esto, hoy usted y yo lo sabemos. Por eso es que hay que cuidarse. Tú tienes hijos, tienes nietos. Si no los tienes, los vas a tener. Si no tienes hijos, los vas a tener. Mire, sin conocimiento de guerra espiritual, nuestros abuelos decían, hijo eres. ¿A cuántos le dijeron eso los papás? Eso es lo que la Biblia llama la ley de la siembra y la cosecha. Así como tú eres grosero con tu papá y tu mamá, espera que tengas tus hijos. Ya no voy a tener hijos. Esa es la que más va a tener. Espiritualmente eso quiere decir que cada pecado le está cediendo derecho territorial sobre tu generación y sobre tu familia. Y ojo, porque esa es la razón por la cual, perdóneme, voy a ser duro en lo que voy a decir. Deja de ser, y si me está viendo alguien, deja de ser de esos hombres sinvergüenzas. Que no, que mujer que venga yo no la respeto, yo voy para adelante, ¿quién las manda a ella? Vas a tener hijos y tienes hijas y vas a tener hijas. O si no, vas a tener nietas. Y lo que tú hagas, ellos la van a pagar. Y esa es la razón por la cual está la discusión de que si los homosexuales nacen o se hacen. Hay homosexuales que los hacen, hay otros que nacen. Pastor, ¿cómo así? Porque el pecado se va degenerando. Lo que fue adulterio, fornicación, infidelidad, se va degenerando, se va degenerando. Y ese demonio toma tanto derecho que por eso sale un hijo homosexual. Otro día te amplío eso para no tomar más tiempo. Pero tú que tienes conocimiento de guerra espiritual, deja de estar dándole derecho territorial a los demonios sobre tu familia. Porque estos demonios traen maldición, traen pleitos, traen toda clase de pecado. Y eso aleja la presencia de Dios. Tú y yo no podemos evitar que nuestros familiares cometan pecado. Sobre todo si son mayores de edad. Y peor si viven lejos de nosotros, en otro lugar. Eso no podemos evitarlo. Pero sí podemos pedir perdón y misericordia para que la presencia de Dios no se aleje de nuestra familia. Aclaro, no quiere decir que Dios los va a perdonar a ellos, porque para recibir el perdón de pecado es la misma persona la que tiene que confesarlo.
Pero cuando tú aprendes a pedir perdón por tu familia con el entendimiento de que el demonio no va a tomar derechos sobre tu familia, sino que tú sigues manteniendo la autoridad de tu casa. Hermanas que están aquí, si tu marido no es cristiano, tú eres la autoridad espiritual. Y no importa lo que tu marido haga, lo que tus hijos hagan, tú mantienes la autoridad en tu casa. Padre, perdona, Señor, a mi marido, a mis hijos, a mi mujer, el pecado que cometieron, cualquiera que sea, tú lo sabes, Señor. Esa es la manera como se santifica ahora. Lo que Job hacía, según la historia y la tradición, era traerlo y bañarlos, echarles agua. Ahí los estaba santificando. Mira, Job hacía dos cosas. Número uno, los santificaba. La palabra santificar es apartar, separar. El pecado contaminaba la familia, el pecado contaminaba la casa. Cuando Job los traía, los santificaba, es decir, los apartaba otra vez del pecado. ¿Me estoy haciendo entender? Eso es lo que busca la santificación, que la gracia de Dios permanezca en nuestra casa. Santifica todos los días a tu familia en oración. Anula los derechos territoriales. Anula las maldiciones de pecado. Toma control de tu casa. Entrégasela a Cristo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que esa sea tu oración diaria. Pero cuídate tú de no cometer pecado, que eres la autoridad. Lo segundo que Job hacía era ofrecer holocausto por ellos. Job ofrecía holocausto por sus hijos. Yo no te voy a decir que debes traer una ofrenda por tu familia. No se refiere a eso. Job ofrecía un cordero por cada uno. Hoy día hay un cordero puro y sin mancha que se ofreció por ti y por toda tu casa. Y en ese cordero llamado Cristo es que debemos tener nuestra confianza, porque la Escritura dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa esperanza hay que mantenerla vigente, que yo y mi casa somos salvos para la gloria de Dios. Aplaude a Dios, dale toda la gloria. Aleluya. El verdadero amor que debemos, en segundo lugar, Job nos enseña el verdadero amor que debemos tener a Dios. El libro de Job nos enseña el verdadero amor que debemos tener a Dios. Porque muchos hacen con Dios lo mismo que hacen con su cónyuge. Aman al cónyuge, pero le son infieles. Aman al cónyuge, pero hay cosas que están por encima del cónyuge. Cuando son novios, eso nada ni nadie los detiene. Puede venir el huracán que quiera venir, pero se buscan un paraguas. Si son flaquitos, se meten piedra en los bolsillos para que la brisa no se lo lleve, pero ahí están en la puerta, fastidiando a los suegros. Usted no se acuerda, yo le he dicho varias veces de esa video, publicidad que había, de que el novio le decía, la novia le decía al novio, tú me amas, yo te amo. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por mí? Él le decía, por ti cruzaría montañas, navegaría océanos, por ti sufriría el inclemente sol del desierto, por ti pasaría los nevados más fríos. Qué poeta, ¿verdad? Y la muchacha, ay, mi amor, cuando se iba le dijo, ¿vienes mañana? Él le dice, si no llueve, vengo. ¿Y dónde quedó lo que le dijo? Cantamos, eres todo para mí, Señor, te amo. Y decimos que amamos a Dios. Pero hay cosas que están por encima de Dios en nosotros. Job demostró que para él Dios es más importante que sus propios hijos. Usted sabe lo que es la muerte de los hijos. Dios nos guarde y fortalezca a las hermanas que han perdido sus hijos. Pregúntele a ella el dolor. Pregúntele. Sin embargo, Job, la pérdida de sus hijos no lo hizo apartarse de Dios. Job demostró que Dios estaba por encima de su esposa, que la esposa quiso
seducirlo dejándose usar por Satanás para que maldijera a Dios. Job demostró que Dios estaba por encima de sus amigos, porque hay gente que dice amar a Dios pero se deja llevar por los amigos. Job demostró que Dios estaba por encima de su salud, hasta tal grado que él dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Y después de deshecha esta mi carne. ¿Sabe por qué Job dice eso? Porque la enfermedad de Job era una sarna desde la cabeza hasta los pies. Maligna, cogía un tiesto y se rascaba. Y él decía, después de deshecha esta mi carne, he de ver a Dios. Yo sé que mi Redentor vive y sobre el polvo de la tierra Él se ha de levantar. Job demostró que su amor por Dios estaba por encima de las finanzas. Quedó en la ruina, quedó sin nada, pero Job se mantuvo íntegro ante Dios. Hay gente que dice amar a Dios, pero cuando pierde algo, Señor, ¿y por qué? Señor, ¿y hasta cuándo? Y algunos reniegan, otros se desaniman. Hay gente que hasta se ha apartado. Bravo con, hermano, ponte bravo con quien quieras, pero con Dios no, hermano. Tan bravo, resentido. No, a Dios a mí no me escuchó. Dios, ¿por qué hizo esto? Y tan apartado. ¿Cuál es tu reacción ante la crisis? El amor se muestra en los momentos críticos. Cuando amamos, tenemos que amar siempre. Cuando mi esposa me conoció, yo era flaquito, de bigote, no tenía entradas. Yo creo que ella me sigue amando así. Yo la amo a ella así. Y ella es testigo, ella lo puede decir. Tengo mucho tiempo de estarle diciendo todos los días cuando nos levantamos, te amo. Es lo primero que ella escucha de mí. Eres hermosa. Y al acostarme, o no, mi amor. Y se lo digo en el día hasta 10 veces. Yo no sé si la fastidiaré. Y muchas veces mi esposa me ha preguntado, yo estoy gorda. Es la pregunta de todas las mujeres. No sé por qué se les mete ese demonio, mano. Estoy gorda. Ah, Jorge, ¿qué hace uno? Si les dice que sí, se meten en problemas. Si le dice que no, se mete en problemas con Dios porque está mintiendo. No, yo lo que le digo es, estás hermosa. Con eso la calmo. No le digo ni sí ni no. Decimos que amamos. Mire, el amor hacia Dios tiene que ser como el amor que usted y yo tenemos hacia nuestros hijos. ¿Cuántas no te han hecho tus hijos? Que dan ganas, hermano, de levantarlos a pringamosa. Pero los perdonamos. Y por muy mal que se porten, les guardamos la comidita. Así debe ser nuestro amor con Dios. Aunque pierdas cosas, aunque pierdas hijos, familiares, aunque pierdas el empleo, aunque pierdas el negocio, no dejes de amar a Dios. Capítulo 1 de Job, versículo 20. Mira cuál fue la reacción de Job cuando perdió sus hijos y su riqueza. Job 1:20 dice, entonces Job se levantó. ¿Y qué hizo? Rasgó, rompió su manto, se calvió, rasuró su cabeza, se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Adoró. ¿Y cuál fue la adoración de Job? Dijo, desnudo salí del vientre de mi mamá y desnudo volveré allá. Jehová me dio todo, Jehová me lo quitó. Sea el nombre de Jehová bendito.
Dale gracias a Dios por lo que te dio por un tiempo. Si Él permitió que se te fuera, gloria al Señor, es porque tiene algo mejor para ti. 22 dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito algo. Es decir, no culpó a Dios. No se enojó con Dios. Cuando quedó enfermo y su mujer lo mandó a morir, capítulo 2, versículo 10, ¿cuál fue su reacción? Cuando quedó enfermo, cuando la mujer le dijo, todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Versículo 10 del capítulo 2. Y le dijo Job, como suele hablar cualquier mujer necia, fatua, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hermano, ama a Dios por encima de cualquier cosa. Ámalo. Para terminar, número 3. O tercera enseñanza que saco aquí. Los principios de la guerra espiritual están registrados aquí. Escúchamelo, tal vez lo voy a mencionar rapidito, no vas a tener tiempo de escribirlo. Vuélvete a ver la prédica en el Facebook que queda grabado o cuando ya lo publiquemos en nuestra página de YouTube. El libro de Job nos enseña 5 principios de guerra espiritual. Número 1, la guerra espiritual, ojo con lo que voy a decir, es entre el diablo y Dios. No entre Dios y el diablo, entre el diablo contra Dios. Porque es que Dios sabe que el diablo no puede con él. El diablo no se va a poner a pelear, Dios no se va a poner a pelear con el diablo. Ya hay un destino preparado para el diablo. Así que Dios no se pone a pelear, no, que voy a hacerle guerra. No. Es el diablo el que le hace la guerra a Dios. Ese es el principio de la guerra espiritual. El diablo enfrentándose contra Dios. Número 2. En esta guerra Satanás no se enfrenta directamente contra Dios, sino contra lo que Dios más ama, que es su máxima creación y sus hijos. Por eso le decía, perdóneme si no va a escribirla, vuélvase a ver la prédica, pero tengo que avanzar. Le repito, en esta guerra espiritual Satanás sabe que él no se puede enfrentar directamente a Dios. Él cree tener la manera de derrotar a Dios a través de sus hijos. Y lamentablemente algunos le demuestran al diablo que sí puede vencernos y puede acabarnos. Así que atento, tú y yo somos objetivo militar del diablo para pelear contra Dios. Número 3, la guerra espiritual del libro de Job nos enseña que Satanás sube y sigue subiendo a la presencia de Dios para acusarte a ti, para acusarme a mí. Porque Satanás no cree que tú eres un verdadero cristiano. Mire, Satanás sabe cuántos de los que están aquí vienen obligados. Porque papá lo levanta, mamá lo levanta, vamos para la iglesia, todo el mundo. Ya tú estás de aquel lado. Satanás sabe quién está con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Pero Satanás sabe quiénes somos los que realmente queremos agradar a Dios. Gloria a Dios por eso, amén. Lo voy a repetir porque la mano está distraída y hablando. Satanás también sabe quiénes de los que estamos aquí realmente queremos agradar y vivir para Dios. Eso él lo sabe. Pero él no cree que tú eres un verdadero cristiano. Él no lo cree. Él cree que tú buscas a Dios porque Dios te dio casa, carro, beca, porque Dios te sanó, porque Dios te proveyó. Pero Satanás cree que en el momento en que te envía una crisis, Beatriz, Daniela, ¿y cómo se llama la joven que vino con Daniela? Angie. Satanás cree que con lo que envió la muerte de tu hijo, tú no ibas a estar más aquí, Beatriz. Pero tú le estás demostrando a Dios y Dios está sacando pecho por ti. Dios le está diciendo al diablo, ¿te das cuenta? Cómo esa mujer me sigue siendo fiel, cómo esas jóvenes se vienen a adorar mi nombre. Porque Satanás no cree
Betty, Satanás creía que tú te ibas a apartar, que tú viniste por el hombre, pero se fue con el rabo, si es que lo tiene, entre las piernas. Y Dios saca pecho por ti, saca pecho por mí, porque el diablo no cree. Y esa historia, usted lo conoce, pero permítame decírsela así rapidito, no la voy a leer. Yo sé que a partir del capítulo 4 de Job es complicado para muchos leerlo, pero léaselo conmigo. Ya vamos hoy por el capítulo 2, debía ser ayer el 2. Ayer debía ser el 2, pero perdóneme que no lo haya mandado, lo mandé hoy el 2. Nada más son 42 capitulitos, léaselo. Nos faltan 40. Es una historia hermosa. Dice que cuando Satanás sube a Dios, que Dios le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Cómo no hay otro como él sobre la tierra, justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? El diablo le dice: ¿cómo no te va a ser fiel? Así cualquiera. Si lo ha acercado alrededor a él, su casa y todo lo que tiene, al fruto de sus manos ha dado bendición. Así cualquiera, entrégamelo y verás cómo hago que blasfeme contra ti. Satanás no pudo hacer nada contra Job hasta que Dios se lo permitió. Porque Satanás veía un cerco de protección alrededor de Job y de toda su familia. A pesar de que sus hijos eran unos bebedores y parranderos, el diablo no pudo tocarlos porque había un hombre que los santificaba. Solo hasta cuando Dios le dio permiso pudo atentar contra ellos. El diablo le dijo: quítale lo que tiene. Y Dios se lo permitió. Esta misma historia sigue pasando todos los días. Porque la Biblia dice, anótelo en Lucas 22:31. Si quieres colócalo rapidito, Lucas 22:31. Un día Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, meterlo en una zaranda. ¿Usted sabe lo que es eso? Satanás todos los días va a pedirme para zarandearnos. Un día un satanista me dijo a mí en Chile, en el país de Chile: tu nombre está escrito en el infierno con letras rojas que dice Jonathan Salguedo se busca. Él pensaba que me iba a asustar. Yo le dije: si me están buscando, gloria a Dios, es porque le estoy haciendo peso. Nadie busca lo que no necesita. Pero nunca me van a encontrar porque siempre voy a estar escondido en las manos de Dios. Pero él sigue yendo allá pidiéndote porque él no cree en tu verdadera conversión. Y Dios, que sí cree, ha permitido que te vengan situaciones duras a tu vida. Así que no sé lo que estás pasando en tu casa, en tu familia, en tu finanza, en tu salud. Hoy demuéstrale al diablo que Dios tenía la razón contigo, que nada ni nadie te va a separar del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni peligro, ni espada, ni desnudez, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo. Nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 nos dice, Apocalipsis 12:10, que un día Satanás va a ser encarcelado. Dice: el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa, colócalo de día y de noche. Apocalipsis 12:10, de día y de noche nos acusa. Un día él va a ser quitado. Permítame leerlo. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuándo? Día y noche. Número 4, en la guerra espiritual, los principios de guerra espiritual que revela Job. Nuestra integridad traerá protección a nuestra casa. Eso lo muestra el libro de Job. Cuando tú eres íntegro, por amor a ti, Dios cuida a los tuyos, aunque ellos anden mal. Cuando tú eres íntegro, Dios los protege, porque Dios te ama, Dios me ama.
Y por eso podemos estar tranquilos. Por eso la Biblia dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Señor, ellos están en tus manos, Padre. Y si algo pasa es porque tú lo permitiste. Y si tú lo permitiste es porque algo mejor viene. En la guerra espiritual, número 5, Satanás ataca todas las áreas. Todas las áreas del ser humano. Satanás cree saber por dónde te puede hacer daño. Yo les he dicho muchas veces que Satanás te conoce más que tú mismo, me conoce más que yo mismo. Porque él anda a nuestro alrededor todos los días. Y él sabe lo que nos gusta. Él no te va a tentar por algo que él sabe que a ti no te va. Él sabe lo que te gusta. Él a mí no me va a tentar con una botella de ron, ni de whisky, ni de nada de eso, porque eso a mí no me gusta. Yo no fui criado en ese ambiente, a mí eso no me llama la atención. Él no va a perder el tiempo con eso. Pero él sabe cuáles son mis debilidades. No se las voy a decir a ustedes. Él sabe cuáles son mis debilidades. Y yo soy el que tengo que fortalecerme en esas debilidades. Yo soy el que tengo que decirle: Señor, fortaléceme, como dice el libro de Efesios capítulo 6. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Diga el débil: fuerte soy. Por eso es que Satanás ataca a tu familia. Trae enfermedades sobre tu familia, trae muerte a tu casa, trae contiendas, divisiones, porque él cree que a través de eso te va a bajar. Ataca la salud, enfermedades y dolencias a tu cuerpo. Enfermedades. Para que tú reacciones y digas: bueno, pero yo oro por otro, Dios lo sana, todo el mundo da testimonio y yo sigo igual. No, hermano. Bástate mi gracia, te dice el Señor. Espera y confía en el Señor. Satanás ataca, Trini, el área de la finanza. Porque hay gente que si no tiene plata está mal. No sabe vivir sin plata. Hermano, gloria a Dios. Él pensó que yo iba a morirme porque no tenía carro en 3 meses. Pero quedó avergonzado porque varios hermanos dijeron: pastor, aquí está mi carro. Dios me proveía para coger Indra y cuando no tenía carro prestado. Aprendí a coger Transcaribe. Compré mi tarjeta. Que no, usted sabe que no hay tarjeta. Y Dios se glorificó porque llego a la estación allá por donde vive Carmen, en la Olímpica que queda por allá. Y hay uno que se pone a vender los pasajes. Yo no tenía tarjeta. Los que saben dónde vivo, me pegó una caminada desde allá hasta allá. Y cogí, cuando me venía, y ahora cómo me voy si acá no hay venezolanos que vendan. Le digo a la muchacha: no tiene tarjeta para la venta. Me dijo: no, dígale a alguno ahí a ver si le da. Nadie quería. Y yo me quedé ahí en la puerta. Le dije: Dios, yo no voy a quedar avergonzado. No tenía plata para el Indra, ni para el taxi, ni para nada, sino para la tarjeta. Y la muchacha me quedó viendo y me dice: le voy a vender la mía. Y la mantenía recargada y mi esposa es la que la usaba y se la gastaba. Ya gracias a Dios encontró la de ella y me devolvió la mía. Pero no me morí, 3 meses, aquí estoy. Porque todo lo que sucede es por voluntad de Dios. No dejes que el diablo te ponga triste por el desempleo, por las deudas, por el fracaso financiero. Señor, si fui yo el que me enredé en esta deuda, Padre, perdóname, pero voy a descansar en ti. Tú no me vas a dejar avergonzado. Déjasela a Dios. Satanás ataca el matrimonio, le atacó el matrimonio a Job. Maldice a Dios, muérete, hermano. Hermano, yo no juzgo a la mujer de Job, ni la condeno. Ella también quedó sin hijo. Ella también quedó sin plata. Y no hay nada más difícil que una mujer, después de tenerlo todo, quedar sin nada. Sin plata para hacerse el blower, sin plata para hacerse las uñas, sin plata para el vestido, sin plata para la cartera, sin plata para los zapatos. Y más encima, Jorge, Francis, Fernando, atender a un enfermo.
el diablo vio que ella era presa fácil para lograr su objetivo y le dijo a Job: todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. En otras palabras, por lo menos quiero descansar de ti, ya que no me puedes dar más nada. El diablo siempre va a usar la manera de destruir tu matrimonio, con incomprensiones, con desamor, con infidelidades, con separaciones, pero tú mantente íntegro. Y número 5, hablando de lo que ataca el diablo, con tus amigos, te ataca con tus amigos. Malas influencias, malos consejos, te quieren desviar del camino de la verdad. Cuida tus amistades. Los mismos amigos que te dan la mano, mañana más tarde te estarán acusando y condenando. Job tenía 3 amigos y esos mismos amigos después le dijeron: tú eres un pecador, te mereces lo que te está pasando. Y termino con la guerra, lo que nos enseña el libro de Job. Al final de toda guerra espiritual hay una promesa que Job no tenía y hoy tú y yo la tenemos. Y es que cuando termine tu guerra, Dios te va a dar el doble de lo que el diablo te ha quitado. Dios promete devolverte el doble. Porque si fue Dios el que permitió que el diablo tocara tu salud, si fue Dios el que permitió que el diablo tocara tu familia, que el diablo tocara tus finanzas, el mismo Dios que lo permitió por tu fidelidad, por mi fidelidad, va a hacer que el diablo quede avergonzado. La Biblia dice: bendito Dios, mi alma, colócate de pie, Shekatarabasaya. La Biblia dice que le dio Dios el doble a Job de lo que antes tenía. Capítulo 42. Después que hubo orado por sus amigos, le dio 10,000 ovejas, el doble de las yuntas de bueyes, el doble de los camellos. Le devolvió 10 hijos. Yo creo que con la misma esposa, que Dios le sanó el corazón a esa mujer. Y estoy seguro que esa mujer fue excelente otra vez. Y no había mujeres más lindas que las hijas de Job. Y no había mejor varón rico, más reconocido que Job. Si fue Dios el que abrió el cerco para que el diablo te atacara y te robara, ese Dios grande te va a dar el doble.